Lindos humanos, bienvenidos a Matos Le Gusta Leer. Hoy vamos a hacer el wrap-up de enero, que fue La Venganza. Porque si había tenido paro lector en noviembre y diciembre había sido más bien mediocre. Diciembre fue una explosión absolutamente maravillosa. Y digamos que fue una estrategia como poder volver a coger la lectura después de como toda esta cosa, ahí van pasando colitas, toda esta como desazón a la hora de la lectura que había sido como estos los 2 meses previos. Entonces decidí empezar como con cosas más visuales que de lectura, que me fueran como incentivando de nuevo. Y entonces dije, voy a aprovechar y voy a coger un montón de esas cosas que traje de México antes de que empiecen a tragar polvo. Hola, princesa, mi amor. Están las tres por aquí desfilando, así que sí, ven colitas y etcétera. Pues ya saben quiénes son. Entonces vamos a empezar con dos. Vamos a empezar con La Caricia del Viento de Sandrine Cao. Esto es una belleza, esto es una cosa muy linda. Cuando yo lo cogí, yo pensé que era como un cuento para niños, como muy dulce, como con unos colores estacionales. Y no, es divino, pero de lo que estamos hablando es de cosas más serias. Y eso es súper bonito. O sea, fue súper sorprendente como cuando empezó a ponerse la cosa así como súper seria, como hablar de depresión, como hablarte, sentir que mis amiguitos me rechazan. Que además son cosas que se pueden pasar facilito a la vida adulta, como que tienen unos temas súper serios, pero están tratados de una manera tan bonita, con este protagonista que es como, uno no sabe que si es como un perrito, como un gatito, como un topito, uno no sabe qué es, pero es una cosa preciosa. Bellísimo, súper recomendado, como todos los libros del Zorro Rojo, es una cosa que lo deja uno transportado a otro lugar. Con el que sigue no me fue tan bien, que es el Popol Vuh para niños. Esto es una edición trilingüe, ¿dónde están los idiomas? Otomí, español, inglés, pero es por mi desconocimiento ya absoluto del Popol Vuh en este momento. Igual me compré un Popol Vuh, pero claro, yo no entendía qué estaba pasando, yo no entendía para dónde iba como la simplificación de la historia. Entonces, digamos que las ilustraciones son divinas, pero en términos de seguir el Popol Vuh, quedé muy en las nubes. Creo que sí hay que tener como, claro, haberlo escuchado, haberlo oído mencionar, que los personajes hagan parte de tu vida. El problema aquí soy yo claramente, no el libro. Entonces, ni siquiera lo califiqué. Es como, cuando me lea el Popol Vuh, vuelvo a este y hago ya otra vez todo el ejercicio. Igual es divino, hermoso, hermoso. ¿Sí? Y esto me empezó a servir como para ir cogiendo track, ¿sí? Como ir cogiendo como memento para seguir leyendo. Y dije, voy a empezar con algo corto. Y empecé con mi plan de leer chicas de ciencia ficción. Y empecé con Becky Chambers, aprovechando que tenía A Psalm for the Wild Build, que es el primero de Robot y Monje. Este y la segunda novela, que es A Psalm for Something, van a salir las dos en un solo libro en español en los próximos meses. Aquí les dejo la portada, porque vale muchísimo la pena leerlo. Le puse 5 estrellas, lo amé con mi alma. Y son, esto es una pequeña luna frente a un planeta gaseoso. Y hace varios siglos los robots tomaron conciencia y se independizaron de la humanidad y se fueron a vivir al descampado. Y la humanidad no ha vuelto a saber nada de ellos, pero además se tomaron unas medidas para evitar que esto volviera a suceder. O sea, como crear vida de manera espontánea es demasiado riesgoso y éticamente es muy complejo. Entonces, esta versión de la humanidad en esta luna decide no volver a crear cosas parecidas a los robots. Entonces la tecnología va como por otro lado. Y hay una religión y este monje hace parte de el área de la religión que se dedica como al cuidado.
Entre ellos está como preparar té para las personas y entonces él va recorriendo la luna, dando la vuelta como por un territorio y en esos viajes decide como está en un momento muy complicado, está en un momento difícil y decide como salirse de la ruta e ir a buscar algo en algún lugar. Él no sabe qué está buscando, sabe que este lugar existe, pero es una de esas búsquedas que uno tiene en momentos de la vida que no sabe qué está buscando, pero necesita irse a buscarlo y sabes que se encuentra con un robot. Y el robot está ahí con una misión muy específica que le mandan sus demás amigos, compañeros robots de la vida, que es como ir a averiguar cómo está la humanidad, preguntarle a la humanidad qué necesita. Y es como, oye, no te puedo contestar eso. ¿Por qué? Y entonces empieza una discusión sobre la vida, sobre la ética, sobre la religión, sobre vivir la vida entre el robot y el monje mientras terminen llegando a este lugar. Es una cosa emotion. O sea, en esta cosa del comfy, wholesome, abracito para el corazón y el espíritu, léanse esto, ya va a salir en español. Hay que leer. Quiero leerme este y cerrar una serie porque además son 2 novelas cortas. La verdad querría comprármelos en físico, pero entre el dólar y la nueva tasa de usura que hay en Colombia, las tarjetas de crédito, creo que necesito pagar primero mis tarjetas de crédito antes de pensar en comprarme cualquier cosa. Pero sigamos. Entonces, después de eso, viene una racha así campeoncísima. Esta es una recomendación de Cecilia. Les voy a dejar su @, de Instagram en la caja de descripción porque esta señora se lee unas cosas tan absolutamente increíbles que, mejor dicho, es como quieren un recomendado que nunca en su vida hayan escuchado. Sigan a Cecilia en Instagram, pero además este lo compré por recomendación específica de ella. Esto es Elizabeth Moon, que es Mis chicas y la ciencia ficción, y esto es Remnant Population, y esto es una estación de colonos en un planeta que queda pésimamente ubicada. Dios mío, se acaban de enloquecer mis gatas. En un lugar donde hay tormentas. Es un asco de locación. La colonia solo ha perdido gente a lo largo de los años y llegan los dueños de la corporación que los pusieron ahí. Fue como, no, esto es un fracaso, hay que mover a la gente que queda a otro lugar. Y nuestra protagonista es una abuela, es una señora en sus 70s que dice, yo no me voy a ir. Yo ya emigré a este lugar, aquí se murieron mi marido, casi todos mis hijos. No, ella se queda callada. Cuando empacan a todo el mundo, ella se esconde. La gente de la corporación tampoco le para muchas bolas. La mayoría de los adultos mayores muere en el proceso de criogenia para llegar a otro planeta. Entonces como que nadie le presta mucha atención y ella se puede quedar sola. Lo que hace esta gente es que apaga la fuente de energía y se largan. No recogen nada porque es más costoso recoger los animales, los edificios, todo, que volver a poner algo nuevo en otro lugar. Entonces ella solo tiene que prender el switch otra vez y recoge la comida de las demás neveras. La comunidad tenía mucha comida almacenada por las tormentas y estas cosas. Y ella empieza a vivir una vida sola y una vida en la que se va liberando de las cargas de vivir en sociedad, del que dirán, de estás muy vieja para usar ese color, estás muy vieja para usar esa bata, ¿cómo así que no te pusiste calzones? Sí, o sea, ella empieza a vivir una vida súper liberada, empieza a hacer sus propias joyas, a bordar su ropa, y entonces hay un proceso en el que como el angelito malo y el angelito bueno le están hablando todo el tiempo y ella está como en este proceso de transformación. Y de repente llega otra nave a poner más colonos, pero esta vez los ponen al norte, donde hay mejor clima, lejos de las tormentas. Y entonces esta gente llega y ella se va a la estación y empieza a escucharlos y de repente se da cuenta de que están siendo atacados. Y atacados por un grupo organizado con armas, con explosivos, y masacran a la gente que aterriza.
Entonces ella sabe que van a venir por ella, porque claramente las estelas de bajada, pues hubo unas estelas de subida y bajada cuando evacuaron a la gente, entonces su posición está develada, digamos, a estos habitantes inteligentes de este planeta que no se sabía que existía. Entonces llega un grupo un poco a observarla, porque ella está sola, y entonces empieza una cosa entre quién observa a quién, ese sentirse observada como que vuelve y le trae como de nuevo el recato social, pero no porque son alienígenas. Empieza una discusión súper interesante, casi toda en ella, con lo que es ser un ser social, pero lo que es ser un ser social teniendo más de 70 años. Es bellísimo. Obviamente esto tiene sus altos y sus bajos. Al saber que hay gente inteligente, pues van a llegar expertos. Ay, carajo, ¿qué pasó aquí? Se me va a morir la batería. Ya vengo. El dron murió. Se sigue recargando. No sé si está cargando mientras graba, así que puede morir en cualquier otro momento. Así que sigamos. Ya, princesa. Amé Remnant Population, léanselo por favor. Luego, ¿qué pasa? Dios mío, pinchecha. Everina Maxwell con Ocean's Echo. Esta es una nueva novela ambientada en el mismo mundo en el que ocurre. ¿Qué pasó? Ay, Dios mío. El momento del amor. ¿Qué? Ay, el mismo en el que ocurre Winter's Orbit. Y este es un poco, digamos, la misma dinámica inicial de pareja, como que hay uno que es súper serio y el otro es un socialite buena vida, pero en este pedazo del universo, digamos que este es un sistema. Princesa. Esa colita está causando estragos, por favor. No. Ven acá con mamá. Aquí, quietita. Muestra tu cara de dulzura con el universo. ¿Sí? ¿Ahí estás contenta? ¿Estás haciendo masitos? Pero no te metas con el cable del dron, por favor. Es el dron con el que te estoy intentando cargar, princesa. Bueno, vamos a tratar de consentir aquí a la princesa mientras les cuento. Entonces, en esta parte del universo hay unos arquitectos y hay... ¿Ves, princesa? Me hiciste perder el hilo. Los arquitectos y los otros que no me voy a acordar porque estoy acariciando un gato y no a mi princesa preciosa. Nuestro socialite, que es además hijo como de la que sería el equivalente a la primer ministro, ella está un poco mamada de que el chino esté fuera de control, que no tenga seriedad en la vida, que use sus poderes a diestra y siniestra sin fijarse, y decide reclutarlo en el ejército de manera forzosa y de manera forzosa obligarlo a entrar en una unión mental con un arquitecto. El arquitecto en cuestión es un chico cuya familia cayó en desgracia porque su mamá hace 20 años lideró una rebelión contra el Estado, y él está ahí como tratando de pelearse un sueldo y una pensión para su padre, pues para que no queden en la pobreza, y lo seleccionan para esta misión, pero cuando se da cuenta que la unión es forzada, ambos pues deciden proteger a este señor que no conoce y fingen que están unidos, pero resulta que esto es una cosa que va mucho más allá. Resulta que su mamá estaba tratando de defender a esta gente, que han estado utilizando la tecnología prohibida para crearlos a ellos, y eso los va a meter en un problema con los que controlan el sistema de transacción planetaria. Y hay una general
que lo que ha decidido es utilizar esa tecnología para ella amplificar sus poderes, empezar a chupárselos de los demás y termina esto en una batalla galáctica, pues, para salvar a ese sistema, mientras muy por debajo se van enamorando. Entonces, sí, un poco, no mi queja, porque a mí me gusta mucho, todo es más fácil, todo es más fácil así, todo es más fácil así. A mí Winter's Orbit me gusta mucho, pero el romance me parece un poquito too much, porque a mí me gusta que la gente salve la galaxia y se enamore en el proceso. Y a la gente normal le parecía que eso era lo máximo, y la gente se queja de que en este hay más ciencia ficción y menos romance. Pues para mí esto funcionó mejor. Digamos que funciona mejor en términos de la narrativa y de la estructura, no necesariamente en el carisma de los personajes, porque ambos personajes de una u otra manera son neurodivergentes, entonces no es tan fácil empatizar con ellos, porque sus estructuras de pensamiento son muy diferentes a las de uno. Entonces, claro, hay una cosa ahí como, pues, estos humanos piensan de una manera muy particular, se comportan de una manera muy particular, que además uno va entendiendo tiene que ver con las manipulaciones genéticas que deben sufrir. Ay, Dios mío. Entonces, me sigue gustando más Winter's Orbit, pero disfruté muchísimo Ocean's Echo y Auto by Evelina Maxwell, por siempre jamás. Luego me leí Metrópolis. Esto es de Cristian Montenegro, es un homenaje a la película de Fritz Lang. Es bella, es bella. ¿Qué les voy a decir? Es bella, sí. Y tiene un cierre muy interesante, muy cortito, de Fernando Peña, que cuenta el viaje del celuloide de esta película. Esta película es de 1928. Y entonces un distribuidor argentino la compra justo antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial y de que se pierdan los originales y que la copia rosa sea mutilada y que todas las copias son mutiladas. Entonces me doy cuenta que todas las versiones que yo he visto de Metrópolis están incompletas, porque solo hay una copia verdadera, que es la copia argentina, que fue recuperada y remasterizada en el 2008. ¡Wow! Amo cuando un libro que no me lo esperaba me da como esos bits de información así preciosísimos. ¿Qué me pasó? Yo sé que es un homenaje, pero aquí me prometían un toquecito de color y me faltó ese toquecito de color, porque es que yo la he visto muchas veces. Tengo el libro de T.A. Howard, digamos que es una película y que en los 80s además también tuvo un renacer visual impresionante. Entonces es una cosa que me ha acompañado a mí en la vida a lo largo de muchas maneras y en muchos lugares, y yo esperaba que aquí también hubiera como un poquitico más de riesgo, a pesar de ser un homenaje. Entonces es divino, pero me hizo falta un tris de color, un tris de color. Sí, me hubiera fascinado ver un poquito de color. Luego seguí con mi lectura gracias a ya tenía estos nuevos de Fowles. Este es un punto de quiebre para Fowles, porque este marca la grapa 75 y es la mitad de la historia. Estos son 22 tomos en total, aquí estamos en el 11 y este es la guerra. Entonces se sabe que el enemigo va a atacar, y entonces las faulas que viven en este mundo pues decían prepararse, y decían preparar un ataque, no una defensa. Entonces hacen un trato con los reinos de las nubes, que les prohíben pasar armas, pero les dejan pasar personas y equipo. Entonces esta gente empieza a mover de manera estratégica tropas, barcos, voladores, el barco de Sinbad, que lleva solo bombas para ir destruyendo los portales que comunican los diferentes mundos. Siembran la última vaina que crea los tallos que llevan hasta las nubes. Es un plan con riesgos, súper complejo,
que funciona bien casi completamente. Y es una masacre. Es una masacre. Es impresionante. Está contado muy frío, porque está contado por alguien que no está en las batallas, sino que se está moviendo entre las batallas. Entonces, claro, cuando él se fue, empezó la batalla. Cuando él llegó, ya se había acabado la batalla. Cuando él llegó, le contaron lo que había pasado. Entonces, es una narración muy fría, un poco quirúrgica de los hechos, lo cual hace que sea peor, porque como esa distancia como que no te da cuenta de los horrores de la guerra, a pesar de que están perfectamente dibujados y mostrados, pero la narración es tan fría que es casi que, no sé cómo decirlo, es una cosa, no me puedo ni dejar de tocar, o sea, es que es llena de pelos. Es muy distante, es muy particular, es un tomo muy duro, y en ese sentido, claro, también es como un punto de quiebre, porque es como, bueno, aquí paramos, llegamos a la mitad de esta cosa y vuelve y arranca una nueva etapa habiendo ganado la guerra. Pero quedan 11 tomos, entonces claramente no. Volví a acomodar el dron, porque ajá. Luego me leí The World We Make de N.K. Jemisin. Lo había empezado los últimos días de diciembre y era como, no, estoy leyendo muy rápido, está muy emocionante, quiero que me dure. Y entonces fue como, quiero dilatar esta lectura en el tiempo. Y luego un día me senté y me leí 300 páginas de una sentada. Porque así es N.K. Jemisin. Porque escribe fabulosísimo, porque escribe con una agilidad y una cosa deliciosas. Y pues me tragué el libro en una sentada. Nada que hacer. En parte lo aceleré, pensaba como leerlo un poco más, pero dicté una charla en Ciencia Ficcionarios sobre N.K. Jemisin. Si ya está publicado el video, les voy a dejar el link. Y entonces es el cierre de la batalla. En esta charla les explico por qué esto pasó de ser una trilogía a una duología, pero claro, por un lado, les voy a contar así muy rápido, pues llegó la pandemia. Nueva York dejó de ser la Nueva York que se estaba contando en ese libro y se volvió otra Nueva York. Entonces Jemisin dijo, no, decisión ejecutiva, volvemos esto una duología y cerramos ya esto. Entonces finalmente Nueva York sabe que se tiene que ir a la guerra con el enemigo. Empieza a hablar con las demás ciudades a ver si logra conseguir algo de apoyo. Obviamente Manny se encarga con casi de todos estos contactos, mientras los demás van tratando de sentirse lo que son, pero el enemigo ataca y entonces logra desconectar por un momento a Queens, luego logra desconectar por un momento a Staten Island, y entonces claro, estos shocks como de sentir que sí, claro, eres una cosa poderosa porque eres el avatar de una ciudad, también se te puede arrebatar en el momento en el que te desconectes con la ciudad a la que estás representando, y eso es súper bonito. Entonces empieza a mostrar cómo cada uno de los personajes articula de mejor manera su ser frente a la ciudad, y Manhattan tiene que tomar una decisión súper compleja, muy difícil, y es muy bonito y como que termina de cerrar de manera fantástica, súper entretenida y súper ágil, como este dueto absolutamente fantástico, muy bien escrito, como les digo. Todavía no ha salido al español y a estas alturas vaya usted a saber si va a salir al español, porque ajá, mujer y whatever, no voy a decir nada más. Lo siguiente es esta belleza. Voy a leer Ursula K. Le Guin todo el año, y este lo compré en México y son 13 novelas cortas. Entonces lo que hice fue marcarlas, y lo que voy a hacer es como leerme una o dos al mes para ir avanzando. Y empecé con Bastard and Empires, ya saben la gafa, Bastard and Empires and More Slow. Perla, Perla, no te subes a la chimenea. Se ha obsesionado de nuevo con meterse al chute de la chimenea, y ahí se lo tengo bloqueado, pero intenta ella desbloquearlo. ¿Cómo? Esta novela es del ciclo de Hainish, es de su ciclo de ciencia ficción, y entonces es una misión
de esas que son como misión para gente loca, porque es como te subes a una nave, te duermes, apareces en otro planeta, empiezas a estudiarlo, miras a ver si es apto para la colonización humana, y haces eso unas tantas veces y cuando te regreses han pasado 400 años. Ergo es para gente loca, porque es gente que va a abandonar, que está dispuesta a abandonar su vida, su familia, su todo. Entonces uno tiene que estar un poquito deschavetado para coger una misión de esas. Pero además hay una persona empática, literalmente empática, la primera persona empática en la historia de la humanidad, producto de unas intervenciones y de unos tratamientos y unas cosas. Entonces es un pobre persona empática atrapada en una nave con un montón de gente neurótica, que tendría muchos problemas para convivir, que por eso se va en esa misión. Entonces él está pasando un muy mal momento con esta gente y esta gente pasa un muy mal momento con él porque claro, él es una persona empática, entonces empieza a volver un espejo. Entonces ellos le contestan feo y él contesta más feo y entonces los otros le contestan más feo y bla 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 bla, bla y esto escala siempre. Finalmente llegan a un planeta, no hay vida animal, solo hay plantas. Y están ahí revisando y revisando y de repente empiezan como a ponerse un poco paranoicos. Aprovechando las distancias, decían mandar al empático, como lejos para que él pueda descansar de los demás y los demás descansar de él. India falla a la hora de reportarse y entonces van, lo buscan, lo encuentran golpeado, casi muerto, lo traen de vuelta, lo empiezan a curar. Pero lo que sienten es que el bosque tiene mucho miedo y les está infundiendo miedo. Entonces intentan como moverse a otra parte, y finalmente la conclusión de la que llegan, porque igual están con miedo allá, es que el bosque es una entidad. ¿Qué tan inteligente? No es claro, probablemente poco, pero probablemente este encuentro vaya a acelerar su proceso evolutivo. Es como si cada árbol, cada líquen, cada arbusto fuera una neurona. Entonces esto es como, a la hora de la verdad, es como un gigantesco cerebro que está conformado por las plantas del planeta. Pero está aterrorizado, ¿sí? Y está aterrorizado porque nuestro personaje, que es empático, empezó a transmitir miedo cuando fue atacado. Entonces esta cosa de amplificación mutua pues se exacerba y entonces deciden tomar cartas en el asunto. Hay que calmar este sentimiento y para poderlo hacer esta persona tiene que como un poco que entregarse a ese miedo. Y bueno, pasan cosas, no les voy a contar el final, son 35 páginas, de verdad, esta primera es chiquitita. Entonces eso también me dio ánimo, no es nada así, ¿ves? Chiquitito. Entonces esto también, como poder abordar semejante tocho, de cuántas cientos de miles de palabras tendrá esto. Ya les digo al menos cuántas páginas tiene, pues a ver lo que se me viene pierna arriba con este señor. Yo creo que este señor va a durar todo el año. O sea, yo no tengo así que diga mucho afán, me lo puedo ir leyendo a pedacitos. 801 páginas. El tocho, uno de los tochos del año. Fantástico. Eso sí, empezamos muy bien. Y para cerrar, ante el aniversario de David Bowie, pues cogí esta cosita que tenía desde hace rato. Esto es, otra vez la gafa. David Bowie, All the Songs, All the Stories. Todas las canciones, todas las historias, de 1970 a 1980, de Chris Volk. Esto es una cosa que está muy bien investigada, ante todo. Ante todo es como una investigación durísima, súper seria del trabajo de Bowie, y además está editado de una manera bellísima, y les voy a mostrar. Están los discos que Bowie publicó en esa década, pero cada capítulo es el disco, ¿sí? Con los datos técnicos del disco, y entonces está el disco, y entonces en esta parte introductoria, digamos, habla como de lo último que pasó mientras se hacía este disco hasta la fecha de publicación.
y nos habla, y luego empieza canción por canción a botar datos, a botar información, a botar cosas específicas de esa canción. Por ejemplo, The Young Americans, entonces aquí está, y entonces Young Americans tiene unos meses de desarrollo donde habló con Springsteen, con un montón de gente, y cuando empieza pues a hablar de las canciones, ahí va específicamente a las colaboraciones, cómo se hizo Fame, porque el coro de Fame es así. Entonces, si ustedes son fans de David Bowie, hardcore fans, este libro es imprescindible, así, imprescindible. Más que una biografía, es una cátedra sobre los álbumes que componen esta década, que es un proceso muy interesante porque es pasar de David Bowie a Ziggy Stardust, a The Thin White Duke, a el trabajo con Brian Eno, ¿sí me entienden? O sea, son momentos súper cambiantes de Bowie, y pasar del rock setentero experimental a cosas más pop, o sea, con toda esa cosa fluida de esta década de Bowie, tan impresionante, tan bien investigado, tan bien hecho, porque de verdad sorprendente este libro en todos los aspectos. Entonces, si son hardcore fans, súper recomendado. Y ya, 10 cosas. Uno de mis mejores meses en mucho tiempo. Espero que este sea el gran panorama para este año, y yo creo que voy a seguir haciendo esto, como de tener como cosas largas, cosas cortitas. Me hace mucho más dinámica la lectura y como más tranquila también, como más chill a la hora de abordar las cosas. De momento eso es todo, espero que leamos mucho. Chao.